Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un saludo desde la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué tal las cosas por allá? En Calpan, en Nepo, en Moyo. ¿O de dónde son ustedes? Bueno, estamos en un video más de su materia favorita, Pensamiento Matemáticas 5. Como podrán ver aquí en pantalla, quiero hablarles de la actividad 5 y la actividad número 6. La actividad 5 estaba programada para entregarse este viernes que acaba de pasar, mas sin embargo, decidí juntarlas, tanto las 5 como las 6, para que ambas se entreguen el viernes 6 de noviembre, aprovechando que son actividades muy sencillas y muy rápidas de realizar. Bueno, aquí como podemos ver en la actividad número 5, seguimos derivando funciones, solo que esas son funciones trascendentales. Se llaman trascendentales porque tienen mucha trascendencia, pero no en nuestras vidas, ¿verdad?, sino en la ciencia. Aquí tenemos las funciones exponenciales, como puede ser esta, la del inciso H. Tenemos funciones logarítmicas, como la del inciso G, como la del inciso I. Y tenemos las trigonométricas, como pueden darse cuenta, está la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante. Primero vamos a pasar a un pequeño repaso de lo que son las reglas básicas de la derivación para reforzar este aprendizaje. Aquí tenemos una función, por ejemplo, 5x cúbica, y la vamos a derivar. Les recuerdo la regla básica, que es multiplicar exponente por coeficiente, y posteriormente al exponente le voy a quitar 1. Entonces en este caso, si multiplicamos 3 por 5 nos da 15, colocamos de nuevo la x, y al exponente 3 le quitamos 1, quedaría al cuadrado. Siguiente ejemplo, si tenemos la función 6x cuadrada, multiplicamos exponente por coeficiente y al exponente después le quitamos 1. Dos por 6 nos da 12, colocamos la x y el exponente 2, si le quito 1, quedaría x a la 1. Siguiente ejemplo, tenemos la función 8x. Aquí el exponente no se coloca, pero sabemos que es 1. Entonces, de la misma manera, tenemos que multiplicar exponente por coeficiente y luego al exponente se le quita 1. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si multiplicamos 1 por 8 es 8. Coloco de nuevo la x y los exponentes se van a restar. 1 menos 1 va a dar 0. Pero aquí recordamos una de las leyes de los exponentes, que dice que cualquier número elevado a la 0 potencia siempre va a dar 1. Entonces x a la 0 es 1. Estaríamos multiplicando 8 por 1 y eso nos da 8. Pero si nosotros recordemos que cuando el exponente es 1, al final pues va a desaparecer la x, entonces podríamos recordar desde un principio, nos olvidamos de la ley del exponente y cuando tengo yo una función o un término donde la x tenga exponente 1 o simplemente no tenga exponente porque ya sé que es 1, la derivada va a ser únicamente el coeficiente. Entonces si yo tengo 8x, la derivada va a ser solamente 8. Y ya de esta forma tan rápida obtenemos su derivada. Y ya no estamos haciendo lo de la resta de exponentes. ¿De acuerdo? Bueno, para ver si ya quedó claro, si mi función es 10x, ¿cuál sería su derivada? Únicamente el 10. Si la función fuese menos 5x, ¿cuál sería su derivada? Únicamente el menos 5. Si la función fuese un medio de x, la derivada es únicamente un medio. Y si yo fuera a derivar x,
¿cuál sería su derivada? La derivada sería únicamente 1, ¿de acuerdo? Y por último, ¿cuál es la derivada de una constante, como el 7? Vean que no tiene x, por lo tanto la derivada es 0. Ahora bien, si ustedes llegan a comprender y a manejar bien estas reglas básicas de la derivación, entonces no van a tener problemas para derivar ninguna función, ni siquiera las que están aquí de la actividad 5. Porque como ya sabemos derivar, únicamente tenemos que llevar a cabo unas fórmulas. Porque para ese tipo de funciones le corresponde una fórmula de derivación. Hay una fórmula para el seno, hay una para el coseno, la tangente. Hay una fórmula para cada una de las 6 funciones trigonométricas. Hay una fórmula para el número e, hay una fórmula para el logaritmo de cualquier base. Hay una fórmula para cualquier exponencial. Pero como nosotros ya sabemos derivar, entonces solamente tenemos que seguir las fórmulas, lo que nos dicen las fórmulas. Entonces, para derivar estos ejercicios o estas funciones de la actividad 5, vamos a emplear estas fórmulas de derivación, las cuales necesito que las tengan en su libreta. Cópienlas, póngale una pausa al video y póngase a copiar todas estas fórmulas. En esta página son 6, pero bueno, aquí tengo en otra página otras 3 más, que serían un total de 9. Y con estas 9 fórmulas vamos a poder resolver los ejercicios de la actividad número 5. ¿De acuerdo? Entonces las copian, por favor. Empecemos con algunos ejemplos. Aquí tengo esta función con el número e elevado a la 4x. Como tengo presente al número e, entonces voy a usar la fórmula que le corresponde al número e, que es la que está acá. Vean, acuérdense que la d sobre dx es un operador. Este es un operador que solamente me está indicando derivada. Derivada del número e elevado a la u. En este caso, u se refiere al exponente, que para nuestro caso el exponente es este 4x. Eso sería la u. Entonces, ¿cómo se deriva? Únicamente hay que seguir lo que dice la fórmula. Aquí está la fórmula, me dice que esto es igual a u'. Acuérdense que cuando tenga el apóstrofe representa que es la derivada de u. En este caso, la derivada de 4x por e a la u. Entonces lo vamos a resolver. Ponemos f' de x, que significa derivada de x es igual. Como me dice la fórmula, coloca la derivada de u. ¿Y cuál sería la derivada de 4x? Derivada de 4x únicamente es el 4. ¿Sí? Por eso ya lo repasé hace rato, para que se acuerden, no se les olvide. Derivada de 4x es 4. Y luego tengo que colocar por, puntito que me indique el por, o es lo mismo si no coloco nada, Tengo que colocar ahora e a la u, es decir, volver a copiar todo esto. Después del 4 vuelvo a colocar e a la 4x. E a la 4x. Y listo, ya tengo la derivada. Comparen cómo era la función y cómo quedó su derivada. Solamente se le agregó este 4, ¿verdad? Que fue la derivada del 4x. Pues nada más estoy siguiendo la formulita. Así de fácil es esto. Pasamos a otro ejemplo con el número e. A ver, nuestra función va a ser e a la 10x. Vamos a derivarlo. Sería f' de x es igual derivada de 10x.
¿Cuál sería la derivada de 10x? Únicamente es el 10. Y luego vuelvo a copiar todo esto. Vuelvo a copiar e a la 10x. Y eso es todo. Ya derivé la función. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo. Último ejemplo del número e. Tenemos la función e a la 3x cuadrada. 3x cuadrada es el exponente. Todo eso es mi exponente, 3x cuadrada. Entonces, para derivar, derivamos la 3x cuadrada. ¿Cuál sería la derivada de 3x cuadrada? Aquí sí tendría yo que multiplicar exponente 2 por coeficiente 3. O sea, la regla que ya sabemos. De tal manera que su derivada nos va a quedar 6x. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 6x. Y luego vuelvo a copiar toda la función por e a la 3x cuadrada. Y eso fue todo. Pasemos ahora a una función logarítmica. Aquí tengo las letras LN, que es la abreviatura del logaritmo neperiano. La L es de logaritmo y la N es de neperiano. O también se le conoce como logaritmo natural. Pero bueno, aquí lo importante es reconocer, ¿no?, que si es una L con una N, significa logaritmo natural, para que busquemos la fórmula que le corresponde. Y aquí tenemos otra vez el operador, que significa derivada de logaritmo neperiano de u. En este caso, para mi ejemplo, u sería el 3x. Eso sería u. Ya que va a ser igual a u', es decir, la derivada de u sobre u. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Escribimos f' de x va a ser igual a... Dice que lo primero que tengo que colocar es la derivada de u, es decir, la derivada del 3x. Pero ya sabemos cuál es la derivada de 3x, es muy sencillo. Su derivada es únicamente el 3, ¿cierto? Luego ponemos una línea de división, como si fuera una fracción. En la parte de abajo vamos a anotar u. Aquí sin derivar, si no tiene el apóstrofe, quiere decir que únicamente hay que copiar lo que representa la u, que es el 3x. Aquí lo copiamos entre 3x. ¿Ya vieron? La derivada de u fue el 3 y la u se copia de nuevo tal y como está abajo en el denominador, 3x. Aquí puedo simplificar la fracción, porque 3 tercios, 3 entre 3, nos da un entero, ¿cierto? Y luego colocamos la x en el denominador, y de esta forma ya tengo la derivada de la función 1 sobre x. Continuamos con otro ejemplo. Tenemos el logaritmo natural de 4x cuadrada. Aplicamos la fórmula. Y primero habría que derivar, acá dice u', es decir, ¿cuál es la derivada de 4x cuadrada? Su derivada de 4x cuadrada es 8x. ¿De acuerdo? Porque multipliqué 2 por 4, ¿sale? Luego le quité 1 al 2. Entre u, es decir, copiar lo que tengo aquí, entre 4x cuadrada. Y ahora puedo hacer una simplificación. Para empezar con los coeficientes, tengo 8 arriba y 4 abajo. 8 entre 4 nos da 2. Ahora, ¿qué pasa con las x? Si tengo una x arriba y una x cuadrada abajo. Recuerden que una x cuadrada se está multiplicando 2 veces por sí mismo, ¿verdad? X por x. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la x de arriba va a cancelar a una de las de abajo. Y nos va a quedar nada más una x a la 1. Eso lo vamos a colocar aquí debajo del 2. Y ya tengo el resultado, 2 sobre x. Ahora tengo esta función que es un logaritmo con base 2 de x cuarta menos 3x.
Y aquí tengo la fórmula que le corresponde. Sí, la fórmula está un poco rara, por eso la voy a hacer yo. Este es el ejercicio de la actividad 5 del inciso I. Este lo voy a resolver yo. Entonces, a ver, veamos. Veo al principio de mi fórmula que está U', es decir, que aquí voy a colocar la derivada de U. ¿Y quién va a ser U? Lo que tenemos en el paréntesis. Esto que está en el paréntesis, esto es la U. Entonces hay que colocar primero su derivada. Hay que derivar x cuarta y luego el menos 3x. ¿De acuerdo? Entonces no sé si ya no haya ningún problema para derivar ese tipo de términos. A ver, empezamos con x cuarta. ¿Cuál sería la derivada de x cuarta? A ver, piensen tantito. Sería 4x cúbica, ¿de acuerdo? Menos, ahora, ¿cuál es la derivada del 3x? Pues únicamente es el 3. Y ya tengo la derivada de u. Y esto va a multiplicar. Aquí ya no tengo que resolver nada, solamente voy a copiar lo que me dice acá. Voy a multiplicar. Coloco entre paréntesis porque se está multiplicando. El logaritmo de la base a, que para mi ejemplo su base es el 2. Entonces pongo logaritmo de base 2 del número e. O sea, vuelvo a copiar aquí la letra e. Nada más estoy copiando, no estoy resolviendo nada. Y todo eso va dividido, todo esto entre u. Pero como no tiene la prima de la derivada, quiere decir que no tengo que hacer nada, solamente copiar todo esto. Lo voy a copiar en el denominador. Entre x cuarta menos 3x. Y todo esto es mi resultado, no tengo que simplificar nada. Es la derivada de la función. Pasamos ahora con un caso de una función trigonométrica. Aquí tengo abreviada la función sen, obviamente significa seno. Seno de 4x. Como ya sé que se trata de una función seno, busco la fórmula para la función seno. Aquí la tenemos, aquí tenemos la función seno. Y vean a qué va a ser igual a la derivada de u por el coseno de u. Es decir, que la función seno va a cambiar a coseno. ¿Sí? Así está la fórmula. Entonces vamos a derivarlo. Entonces, como aquí me está solicitando la derivada de u, y la u, ¿quién sería en este caso? Pues la expresión 4x, esto es la u. Tengo que derivar 4x y colocar aquí su resultado. Obviamente este tipo de derivadas ya son muy sencillas de hacer. Su derivada es nada más el puro 4, ¿de acuerdo? Y luego nada más se trata de copiar esto. Copiar coseno de u, que es el 4x. Y listo, ya tengo la derivada. Quedó 4 veces o 4 por coseno de 4x. Este es el resultado. Con este culminamos nuestros ejemplos. Ahora tenemos la función cosecante. CSC es cosecante. Cosecante de 2x. Y aquí en los ejercicios, vean, el inciso D, aquí como que hay una separación que pareciera que se confunde y que el cos significa coseno, pero no, acá va todo junto, es cosec, es decir, se está refiriendo a la cosecante, cosecante de x, ¿de acuerdo? Entonces, no confundí el inciso D con función coseno. Por favor, no es coseno, es cosecante. Cosecante de x. Y yo voy a resolver uno muy parecido, que es la cosecante de 2x. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sé que es la función cosecante, busco su fórmula. Aquí la tenemos. Cosecante de u
es igual a la menos u' por cosecante de u por cotangente de u. Acá tengo cot de cotangente. Y en este caso, ¿a quién se está refiriendo con u? Sería la expresión 2x, ¿verdad? Eso es la u. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a derivar. F' de x es igual. ¿Cuál se? Ah, bueno, antes de eso, veo que la fórmula tiene un menos, ya se me estaba pasando. Entonces quiere decir que lo coloco el menos, y ahora sí, ya viene u', es decir, la derivada de 2x. ¿Cuál sería la derivada de 2x? Pues únicamente es el 2, pero con el menos que ya teníamos antes, quedó menos 2. Y ya terminé de derivar, porque lo demás nada más es copiar. Vuelvo a copiar cosecante de u, es decir, cosecante de 2x, por, ahora viene cotangente de u, es decir, cotangente de 2x.